el poder the power de una atmósfera. of an atmosphere. Ahora, quiero empezar con esto. Now, I want to begin with this. ¿Qué es una atmósfera? What is an atmosphere? Bueno, en lo natural, Well, in the natural, cuando pensamos en una when we atmósfera, think of an atmosphere, lo primero que se nos viene a la the mente first thing that comes to mind es la atmósfera de la tierra. is the atmosphere of the earth. Creo que la mayoría de los que estamos aquí I believe the majority that is here, hemos escuchado hablar de la atmósfera de la tierra. we've heard about the atmosphere of earth. Y la pregunta es, ¿qué es la atmósfera de la tierra? And my question is, what is the atmosphere of earth? Bueno, es la capa de aire Well, it's a layer of air que rodea la tierra. that surrounds the earth. ¿Qué es la atmósfera de la tierra? What is the atmosphere of earth? Es la capa It's de a aire layer of air que rodea a la tierra. that surrounds the earth. Ahora, quiero que entienda Now, I want you to understand que esa palabra that atmósfera word atmosphere, también tiene que it ver also has to do con el ambiente with the realm que rodea a or alguien the ambience that surrounds someone, o con el ambiente que rodea a or algo. the ambit that surrounds something. En otras In palabras, other words, toda persona, every person, objeto an object, y lugar and place tiene una atmósfera. has an atmosphere. Por ejemplo, For example, su casa tiene una your atmósfera, house has an su atmosphere. trabajo tiene una Your atmósfera, job has an atmosphere. su carro tiene una Your atmósfera. car has an atmosphere. En sí, la iglesia tiene una In atmósfera, fact, the church has an su atmosphere. redil tiene una Your atmósfera. fold has an Y atmosphere. no solamente eso, And not only this, sino que usted mismo but you yourself tiene una atmósfera. have an atmosphere. ¿Cuántos dicen How many amén? of you say amen? Entonces, existen dos tipos de So atmósferas. there exist two types of atmospheres. Atmósferas naturales Natural atmospheres y atmósferas and espirituales. spiritual atmospheres. Entienda esto. Now understand this. La atmósfera The natural natural atmosphere se puede ver, can be seen, oír, heard, oler smell, y and sentir you can feel it con nuestro cuerpo físico. with our physical body. Pero la atmósfera But espiritual the spiritual atmosphere, solamente se puede you ver, can only see it, you oír, can hear it, oler y you sentir can feel or smell it con nuestro espíritu. with our spirit. Es por eso This is why que el que no anda en el that the espíritu one that is not in the spirit solamente está consciente de la atmósfera is natural only conscious of the natural y atmosphere no alcanza a percibir and is not able to perceive que también existe una atmósfera that there espiritual. also exists a spiritual La atmosphere. Biblia nos dice que andemos en el The Bible espíritu. tells us to walk in the spirit. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque el que anda en el Because the espíritu one that is in the spirit, no solamente puede percibir not only they can perceive la atmósfera the natural, natural atmosphere, sino que también puede but they percibir can also perceive la atmósfera the espiritual. spiritual atmosphere. En este In lugar, this place, en este in momento, this moment, hay una atmósfera there's natural, a natural pero atmosphere, también hay una atmósfera but there's espiritual. also a spiritual ¿Cuántos atmosphere. dicen How amén? many of you say amen? Ahora, una verdad muy poderosa acerca de las Now, a atmósferas powerful truth about atmospheres es que las atmósferas pueden ser is cargadas. that the atmospheres can be carried. Por ejemplo, For example, hablando naturalmente, speaking naturally, la atmósfera de la the Tierra atmosphere of Earth constantemente está Constantly siendo cargada. is being carried. ¿Cargada de qué, pastor? Carried from what pasture? Bueno, cargada de humo, Well, carried with smoke, cargada de contaminación. carried with contamination. Usted sabía, los carros, los aviones, los trenes, las Did you know the fábricas cars, the planes, the trains, the factories constantemente están generando humo, constantly are generating smoke, están generando are contaminación. generating contamination. Y todo ese humo se está yendo a la And atmósfera. all that smoke is going to the Entonces, atmosphere. la atmósfera natural está siendo cargada de Now contaminación. the natural atmosphere is being carried with contamination. Y esto nos dice And this tells us que en lo that natural in the natural, las atmósferas pueden ser the cargadas. atmospheres can be carried Pero with. quiero que And I entienda want you to understand que esa verdad that truth no solamente aplica en lo not natural, only applies to the natural, esa verdad that truth también aplica en lo espiritual. also applies to the spiritual. En lo In espiritual, the spiritual, las atmósferas también pueden ser cargadas. the atmospheres can also be carried with. Y creo que aquí surge esta And pregunta: this is where this question comes about. ¿cómo se cargan las How atmósferas do you espirituales? carry those spiritual
atmospheres. Bueno, creo que hay varias maneras, Well, I believe there's several ways, pero la forma más but sencilla the most simple way de cargar una atmósfera of espiritual carrying a spiritual atmosphere es declarando la is palabra. declaring the word. Yo no sé si alguien vino el día de I don't know hoy. if someone came here today. Lo voy a volver a I'm mencionar. going to mention this again. La forma más The sencilla most simple way para cargar una to atmósfera carry an atmosphere es declarando la is palabra. declaring the word. Es con el poder de la Is with the palabra. power of the word. Escuche esto. Listen to this. Salmos 22:3. Psalms 22:3. Mire lo que dice. Look what it says. Pero tú eres santo, Yet you are holy, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. enthroned on the praises of Israel. Hay otra versión más There's a moderna modern version que dice, that says, tú que vienes you that come y te sientas and you sit en el trono formado por las alabanzas de in Israel. the throne formed by the praises of Israel. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que cuando usted y yo That when you and I empezamos a alabar a Dios, begin to praise God, empezamos a crear un we trono begin to create a throne para que el Padre so that venga the Father may come y se entrone en medio de nosotros. and may enthrone among us. En otras In palabras, other words, donde no hay where alabanza, there is no praise, Dios no se puede manifestar. God cannot manifest. Pero donde hay But where alabanza, there is praise, Dios viene y se establece en ese God lugar. comes and establishes in that Ahora, place. ¿qué es Now, alabanza? what is praise? Alabanza es una declaración Praise is a declaration de los atributos de of Dios God's attribution y de las obras de Dios. and of God's work. Por ejemplo, For example, cuando usted dice, When you say, Dios es nuestro sanador, God is our healer, usted está declarando you are declaring que Dios es nuestro that sanador. God is our healer. ¿Y sabe lo que está haciendo? And you know what you are Que doing? usted está cargando la atmósfera de sanidad. You're carrying the atmosphere of Yo healing. no sé si alguien me va a entender el día de I don't know hoy. if someone's going to understand today. Cada vez que usted declara la Every palabra, time you declare the word, usted está cargando la atmósfera con lo que está you declarando. are carrying the atmosphere with what you're declaring. Entonces, lo que declaramos So what we declare, es lo que ponemos en la atmósfera. that's what we place in the Y atmosphere. lo que ponemos en la And what atmósfera we place in the es atmosphere lo que vamos a experimentar. is what we're going to Si experience. usted If constantemente you constantly está declarando, are declaring, yo tengo un Dios sanador, I have a God that heals, usted está poniendo sanidad en la atmósfera. placing healing in the Si usted atmosphere. dice, If you say, Dios es mi God is libertador, my usted deliverer, está poniendo liberación en la you're atmósfera. putting deliverance in the Si atmosphere. usted profetiza, If you usted prophesy, está poniendo profecía en la you're putting atmósfera. prophecy in the atmosphere. ¿Cuántos dicen How many amén? of you say amen? Entonces las atmósferas So the atmospheres pueden ser cargadas con lo que declaramos. can be carried with what we declare. Por eso dile al que está ahí a tu That's lado, why I tell the person next to you, ten mucho cuidado lo que estás hablando. be very careful what you're speaking. Dile, ten cuidado con lo que hablas. Tell them, be careful what you speak with, Porque lo que tú hablas because what you speak es lo que pones en tu atmósfera. is what you place in your Ahora atmosphere. voy a hablar de una verdad muy poderosa tocante a las I'm going to atmósferas. speak about a very powerful truth in regards to atmospheres. Escuche esto. Listen to this. Hay atmósferas There are atmospheres más poderosas que otras. more powerful than others. Cada persona que está aquí Every person that is here tiene una atmósfera. has an Pero atmosphere. le digo una cosa, Let me tell you this. hay atmósferas más poderosas que There otras. are atmospheres that are more powerful than others. Yo no sé si alguien entendió I eso. don't know if someone understood this. Le digo una cosa, Let me tell you this. cuando el pueblo de Dios viene a la casa de Dios When the people of God come to the house of God y no declara la and they palabra, don't declare the word, no alaba a Dios, they don't praise God, simplemente está callado, they're just quiet, no están poniendo nada en la they're atmósfera. not placing anything in the ¿Y sabe por atmosphere. qué el servicio está muerto? And you know why the service is dead? No es porque Dios no se quiera It's not manifestar, because God doesn't want to es manifest. porque el pueblo no puso nada en la It's because atmósfera. the people didn't put nothing in the Pero atmosphere. cuando el pueblo de Dios But when the church of God viene con una mentalidad comes with a mindset de que las atmósferas son reales, that the atmospheres are usted real, empieza a declarar la you palabra, begin to declare the usted word, empieza a alabar a Dios, you begin to praise y God, todo lo que usted and declara, everything that you usted
Usted lo pone en la atmósfera. Put it in the Es atmosphere. por eso que en esta iglesia That's why in this los church, servicios se ponen the locos. services get ¿Por crazy. qué, pastor? Why, pastor? Porque hay un pueblo Because there is a que está church declarando that is declaring la palabra. the word. Dígale al que está ahí a su The lado, person next to you. yo voy a llenar esta I'm going atmósfera to feel the atmosphere de la palabra de of Dios. the word of God. Oh, aleluya. Hallelujah. Shamandalabakiyama. ¿Cuántos están aquí todavía? How many of you are here still? Hay atmósferas más poderosas There que are otras. atmospheres that are more powerful than others. En ocasiones la atmósfera está vacía. In occasions, the atmosphere is empty. Por eso no se siente nada. That's why you don't feel Pero anything. cuando usted viene a la casa de But when you Dios come to the house of God y usted participa, and you participate, usted alaba a Dios. you praise God, Entonces Dios viene then God comes y habita and dwells en las alabanzas de su in pueblo. the praises of His church. La atmósfera se empieza a llenar de Dios. And the atmosphere is being filled of Dije, la God. atmósfera se empieza a llenar de The Dios. atmosphere begins to be filled of God. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Ahora, las atmósferas Now the atmospheres se pueden llenar tanto can be filled so much de la presencia de of the Dios presence of God o del poder de or the Dios power of God que la misma that atmósfera same atmosphere puede llegar a influenciar a la gente. can be able to influence people. Y ese es el nivel que queremos llegar acá. And this is the level we want to reach here. Un nivel A level donde no tengamos que ministrar, where we don't have to minister. no tengamos que imponer manos, We don't have to lay our hands on. no tengamos ni que orar por la We gente. don't even have to pray for people. Hay tanta gloria en esa There's iglesia so much glory in that church. que en el momento que la gente se baja del The carro, moment that people come down from the car, dicen, yo siento algo they diferente say, I acá. feel something different Que en here. el momento que entran por la The puerta, moment they enter the door, dicen, yo siento a Dios en este I lugar. feel God in this place. Alguien dígame amén. Someone say amen to Las this. atmósferas pueden influenciar a la The gente atmospheres can influence cuando people están cargadas del poder de Dios. when they are filled of the power of God. Ahora quiero entrar en el mensaje. And I want to enter in the topic. Simplemente le di esta introducción I gave this introduction para que usted entienda lo que es una atmósfera. so that you may understand what is an atmosphere. Pero hay una palabra bien poderosa. There's a very powerful Yo word. estaba estudiando la Biblia I was studying the Bible y encontré un and hombre I found a man que logró formar una that atmósfera. was able to form an Yo atmosphere. le llamo atmósfera poderosa. I call this a powerful atmosphere. ¿Sabe quién era? You know who it was? Era el profeta It Samuel. was Prophet Samuel. El profeta Samuel Prophet Samuel, construyó una atmósfera tan he poderosa built a very powerful atmosphere que todo el que entraba en su ciudad, that all those who entered his city, no le estoy hablando de local, I'm not speaking about local no le place. estoy hablando de cuatro I'm not paredes, speaking about the four no le walls. estoy hablando de una I'm casa. not speaking about a house. El que entraba en su The one that territorio, would enter his todo territory. el que entraba en su All those who territorio would enter his era territory, influenciado por la atmósfera que había allí. they were influenced by the atmosphere that was there. Alguien dice amén. Someone say Lo amen. voy a leer, son varios I'm versículos. going to read this and it's several verses. Quiero que me ponga I atención. need you to pay attention. Primera de Samuel capítulo 19, 1 Samuel chapter 19, el versículo 18, mire lo que dice. verse 18, look what it says. Voy a leer hasta el 24, ponga atención. I'm going to read until verse 24, so pay attention. Dice, It says, huyó pues David Now David fled y escapó and escaped, y vino a Samuel en Ramá and he came to Samuel at Ramah, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. and told him that all that Saul had done to him. Y él y Samuel And he and Samuel se fueron y moraron en Nayot. went and lived in Naoth. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, And it was told Saul, Behold, he aquí behold, que David está en Nayot en Ramá. David is at Naioth in Ramah. Entonces Saúl Then Saul envió mensajeros sent messengers para que trajeran a David, to take David. los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, And when they saw the company of the prophets prophesying, y a Samuel que estaba allí and Samuel standing, y los presidía, and as head over them, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, the Spirit of God came upon the messengers of Saul, y ellos también profetizaron. and they also prophesied. Yo no sé si alguien está entendiendo I don't know esto. if someone's understanding this. Cuando lo supo Saúl, When it was told to Saul, envió otros he mensajeros sent other messengers
messengers, los cuales también and profetizaron. they also prophesied. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera And vez, Saul sent messengers again the third time, y ellos también profetizaron. and they also prophesied. Entonces él mismo fue a Ramá, Then he himself went to Ramah y llegando al gran pozo que está en Secú, and came to the great well that is in Seku, preguntó diciendo: and he asked, ¿dónde están Samuel y David? where are Samuel and David? Y uno respondió: And one said, he aquí, behold, están en Ayot en Ramá. they are in Naioth in Ramah. Y fue a Ayot en Ramá, And he went there to Naioth in y Ramah, también vino sobre él el Espíritu de and the Dios. Spirit of God came upon him also. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Ayot en Ramá. And he went and he prophesied until he came to Naioth in Ramah. Y él también And he too se despojó de sus vestidos stripped off his clothes, y profetizó igualmente delante de and Samuel. he too prophesied before Samuel, Y estuvo desnudo aquel día y toda aquella noche. and lay naked all that day and all that night. Y aquí se dijo: Thus it said, también Saúl entre los profetas. it also saw among the prophets ¿Qué estaba pasando? what was happening. Bueno, dice la Well, palabra the word says que el rey Saúl that King Saul, entró en celos en contra de David. it came with jealousy against David. Y dice la Biblia que propuso en su corazón And matarlo. the Bible says that he put forward to kill him. Pero David But David se da cuenta notices de lo que el rey Saúl quería hacer. of what King Saul wanted to do. Se da cuenta que lo quería matar. He notices that he wanted to kill him. Y él huye de Saúl. And he flees from Saul. Va y busca al profeta He Samuel, goes and he finds the prophet que Samuel se encontraba en Ramá. that you can find in Ramah. Pero escuche So esto: listen to this. él no vivía en Ramá, He didn't live in Ramah. él vivía en Ayot. He lived in Naioth. En sí, In fact, Samuel tenía una escuela de profetas en Ayot. Samuel had a school of prophets in Naioth. Y lo tremendo de esta And historia the tremendous thing about this story es que el profeta is Samuel that the prophet Samuel había formado una atmósfera had formed an atmosphere tan poderosa en Ayot that was so powerful in que Naioth cualquiera que entraba en esa that atmósfera anyone who entered that era atmosphere influenciado por el poder que había en esa was atmósfera. influenced by the power that was in that Yo no sé atmosphere. si alguien va a captar esta I don't palabra. know if someone's going to capture this word. Escuche bien. Listen well. En otras palabras, In other words, Samuel tenía una atmósfera tan poderosa en su territorio Samuel had a very powerful atmosphere in his que territory no necesitaba imponer manos, that he didn't need to lay no hands. necesitaba orar por la He didn't gente. need to pray for En people. cuanto una persona Once a person entraba en Ayot, would enter Naioth, automáticamente era tomado por el Espíritu Santo. automatically they were taken by the Holy Yo Spirit. declaro que en esta iglesia I declare that in this church, vamos a formar una atmósfera we're going to form an atmosphere como la atmósfera de Ayot. like the atmosphere of No Naioth. vamos a tener que imponer We're manos. not going to have to lay our hands En el on. momento que entren por la The puerta, moment they enter that el door, Espíritu de the Dios Spirit of God los va a tomar. will take them. Alguien dígame amén. Someone say amen. Shalabasojo mandalababasiama. Mire qué tremendo Look how tremendous que Samuel había formado una atmósfera en Ayot, that Samuel had formed an atmosphere in Naioth, una atmósfera tan a poderosa very powerful que atmosphere. cualquiera que entraba en esa That anyone atmósfera who entered that atmosphere empezaba a profetizar. began to ¿Alguien prophesy. me está Is entendiendo? someone understanding? Entonces, ¿qué estaba So pasando? what was happening? Bueno, Saúl Well, Saul prepara mensajeros, dice la Reina Valera. prepares messengers. Pero cuando usted lo lee en una versión más But moderna, when you read this in a modern version, dice que prepara un grupo de soldados it says that they prepare a group of soldiers, armados y preparados armed and prepared, para ir a arrestar a David. to go and arrest David. Él prepara el primer grupo He prepares the first group y los envía a Ramá. and he sends them to Ramah. Los soldados llegan a The Ramá soldiers get to Ramah preguntando por David. asking for David. ¿Dónde está David? Where is David? Bueno, David está en Ayot. Well, David is in Y Naioth, ahí va el grupo de soldados armados. and there go the armed soldiers. Imagínese, Now imagine hombres que estaban preparados. men that were prepared. Yo creo que era lo mejor que el rey I tenía. believe was the best thing the king had. Iban a arrestar a David. They were going to arrest David, Pero en el momento but in that moment que ellos llegan a Ayot, that they get to Naioth, se tuvieron que desprender de su they armadura. had to let go of their armor. Tiraron la espada. They threw the Porque sword el Espíritu de Dios because the Spirit of vino God sobre ellos. came upon Y them. aquellos hombres And those men empezaron a profetizar. began to prophesy.
Yo no sé si alguien puede entender lo que estoy I don't know enseñando. if someone can understand what I'm teaching. Un rey A king, manda un grupo de soldados armados, a entrenados, group of soldiers that are armed, para trained arrestar a un solo to hombre. arrest one man. Pero David But David estaba en el lugar correcto. was in the right place. Estaba en Ayot. He was in Nayab. Estaba en la atmósfera He profética. was in the prophetic Estaba en la atmósfera de He was Dios. in the atmosphere Y of cuando God. aquellos And when hombres those men entran para arrestar a David, entered to arrest el David, Espíritu de the Dios Spirit of God vino sobre ellos came upon them. y ellos empezaron a And they profetizar. began to prophesy. Yo me imagino que Saúl I can imagine that Saul se volvió loco became crazy y dijo: ¿qué le hicieron a mis soldados? and said, what happened to my ¿Qué soldiers? le hicieron a mis hombres? What did they do to my men? ¿Qué es lo que pasó? What is it that happened? Levanten un segundo grupo Rise a second group que vaya y me traiga a David. that go and bring David. Preparan un segundo grupo They prepare a second group y lo envían and they sent them a Ramá. to Ramah. Pero cuando llegan a But Ramá, when they get to Ramah, dicen: ¿dónde está David? they say, where is David? David está en Ayot, David is in Nayab, allá donde vive el where profeta, the prophet lives, allá donde está la escuela de there where the profetas. school of prophets Allá is. se metió David. David is there. Vayan por él. Go for Y him. ahí va el segundo grupo And there armado. goes the second group that Pero el is armed. segundo grupo, But the second group, cuando entra en Ayot, when they enter Nayab, en cuanto entró a la atmósfera once profética, they enter that prophetic ellos atmosphere, tuvieron que quitarse la they armadura, had to take off their armor. tuvieron que aventar la They espada had to throw the y sword aside. empezaron a And profetizar. they began to prophesy. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque el Espíritu de Because the Dios Spirit of God vino sobre ellos. came upon them. No se queda conforme Saúl David is not conformed. y dice: a estos yo creo les están haciendo brujería. Saul is not conformed. They say maybe they're doing sorcery ¿Cómo on es que them. no regresan? How is it that they don't come back? Son soldados entrenados. There are soldiers that are trained. Algo está pasando. Something is happening. Prepárenme un tercer grupo. But prepare a third group. Prepárenme a los mejores soldados. Prepare the best soldiers. Preparen lo mejor que tenemos. Prepare the best thing we Y have. envían un tercer grupo. And they sent a third group. Y sabe una cosa, And you know one thing? al tercer grupo le pasa la misma The cosa. same thing happens to the third group. Cuando ellos entran en la atmósfera profética, When they enter that atmosphere that's prophetic, el Espíritu de the Dios Spirit of God viene sobre ellos comes upon them. y empiezan a profetizar. And they begin to prophesy. Y Saúl dice: And Saul says, bueno, pues voy a ir yo mismo. well, I'm going to go myself. A mí no me van a convencer. They're not going to convince me. Yo voy a ir. I'm going to go. Y me imagino que tomó And I can imagine that he took un par de soldados por ahí a couple of soldiers that he had there. y él mismo llega a Ramá And he himself gets to Ramah. y dice: ¿dónde está Samuel y David? And they say, where is Samuel and David? Y le dicen: está allá And they say, he's over there en Ayot, in Nayab, donde vive Samuel, where Samuel lives, donde está la escuela where profética. the school of prophets is at. Y a este le pasa diferente, And something different happens to him. porque dice la palabra Because the word says que en cuanto empieza a dirigirse a Ayot, that once he starts going towards Nayab, el Espíritu de the Dios Spirit of God vino sobre Saúl comes upon Saul. y Saúl también empieza a profetizar. And Saul also begins to prophesy. Dígale al que está ahí a su lado: Tell the person next to you, el poder de una the atmósfera. power of an atmosphere. Dígale: el poder de una Tell him atmósfera. the power of an atmosphere. El poder de una The atmósfera. power of an atmosphere. Escúcheme bien. Listen well. Saúl Saul se tiene que quitar sus vestiduras de rey has to take off his garments of king y dura todo el día y toda la noche profetizando. and last all day and all night to El prophesy. Espíritu de Dios lo tomó. The Spirit of God took him. Cuando usted entra a una atmósfera When you enter an atmosphere y la misma atmósfera está tan cargada de Dios and the atmosphere is carrying so much of God que tiene el poder para that it influenciarte, has the power to influence you, a eso to that yo le llamo una atmósfera I poderosa. call this a powerful Lo voy a atmosphere. volver a repetir. I'm going to repeat this again. Cuando usted entra en una atmósfera When you enter an atmosphere que hay tanto that poder there's so much power y que la misma and that atmósfera same
atmosphere tiene el poder para influenciarte. has that power to influence A you. eso yo le llamo una atmósfera I poderosa. call this a powerful ¿Sabe atmosphere. lo que necesitamos en nuestras You know iglesias? what we need in our churches? Necesitamos una atmósfera We poderosa. need a powerful atmosphere. ¿Sabe lo que necesitamos en nuestros You rediles? know what we need in our folds? Necesitamos una atmósfera We poderosa. need a powerful atmosphere. Que no sea yo quien te tenga que That convencer, is not I that has to que convince sea el you. Espíritu de Dios Let it be the Spirit que of venga God sobre ti, that may come upon que you, te tome y te convenza de pecado. take you and convince you of ¿Cuántos sin. dicen amén? How many of you say amen? Entonces, ¿qué puede hacer una atmósfera So poderosa? what can a powerful atmosphere do? Escriba esto, número 1. Write this down, number one. Una atmósfera A poderosa powerful atmosphere tiene la habilidad de influenciar has the ability to influence a todo el que entra en ella. all those who enters in it. Cuando usted carga una atmósfera, When you carry an atmosphere, porque recuerde que las atmósferas no solamente están en los lugares. because remember, not only the atmospheres are in places, Usted es portador de una you atmósfera. carry an atmosphere. Hay algo que te rodea. There's something that surrounds you. Yo no sé si alguien está aquí. I don't know if someone is here. Hay una atmósfera que te rodea. There's an atmosphere that surrounds Cuando you. alguien entra en tu When atmósfera, someone enters your tiene atmosphere, que ser influenciado por lo que tú they have cargas. to be influenced by what you Si carry. eres un hombre de You oración, want a man of prayer? vas a influenciar a la gente a orar. You're going to influence people Si to eres pray. un hombre If profético, you're a prophetic vas a person, influenciar a la gente a you're profetizar. going to influence people to prophesy. ¿Por qué? Why? Porque cuando hay una atmósfera poderosa, When there's a powerful atmosphere, la misma atmósfera that same atmosphere tiene la habilidad de influenciar a has otros. the ability to influence others. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Sharababakiama. Escúchame bien, Listen well. que tu atmósfera sea tan Now poderosa your atmosphere may be so powerful que cuando tú te juntas con that alguien, when you gather with someone, la gente sea influenciada people are influenced a buscar de Dios. to seek of God. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Número 2, Number two, una atmósfera a poderosa powerful atmosphere produce seguridad will produce security y produce paz. and it will produce peace. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Bueno, Well, porque Saúl because Saul andaba enojado, was angry, endemoniado, the demon possessed, y manda un grupo de soldados and armados sends an armed group of soldiers para arrestar a David. to arrest David. Pero cuando entraron en la atmósfera, But when they entered the atmosphere, David estaba protegido. David was protected. David se encontraba seguro. David was secure. David tenía paz. David had peace. ¿Qué hace una atmósfera What poderosa? does a powerful atmosphere do? Que ofrece seguridad, It offers security. que ofrece paz. It offers peace. Escúchame bien, Listen well. la atmósfera de tu The casa atmosphere of your house tiene que ser una atmósfera has to be an atmosphere, a poderosa. very powerful Que atmosphere, cuando entren that when they enter a robarte, to steal, los mismos ladrones digan: the same thieves may say, yo no puedo robar en esta I casa. cannot steal from this house. Hay algo que se siente en este lugar. Feel something in this house. Se siente una atmósfera en esta I feel casa. an atmosphere in this Me house. hace It llorar. makes me cry. Alguien está aquí. Someone is here. Usted sabía que en una ocasión entraron a robar a la You know, iglesia, one occasion they came in to steal in the church, pero no se pudieron llevar nada. but they couldn't take anything. Dejaron todo enrolladito y They acomodado. left everything there on the table. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque cuando hay una atmósfera poderosa en un There's a lugar, powerful atmosphere in the la place. gente podrá The entrar, people can enter, pero no se pueden llevar lo tuyo. they cannot take what La is yours. gente podrá entrar, People can enter, pero no pueden robarte. they cannot steal from you. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Número 3. Number three, Las atmósferas the atmosphere tienen la habilidad de paralizar a los demonios. have the ability to paralyze demons. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Saúl Saul, estaba he endemoniado, was demon possessed, pero cuando entró but when he entered en la atmósfera the profética, prophetic los atmosphere, demonios se tuvieron que estar the tranquilos. demons had to stay calm. Cuando una persona When a person entra a un lugar enters a place donde hay una atmósfera where poderosa, there's a powerful los atmosphere, demonios se tienen que estar the tranquilitos. demons have to stay calm. Los demonios no pueden The operar. demons cannot Los work. demonios tienen que decir: The demons have to say, aquí yo no puedo hacer I nada. can't do anything Hay here. una atmósfera de Dios. There's an atmosphere Hay una of God. atmósfera There's a profética. prophetic atmosphere. ¿Cuántos dicen Did amén? you say amen? Número 4. Number four, Una atmósfera a poderosa powerful atmosphere tiene la habilidad has the ability de convertir a tus to enemigos convert your enemies en tus amigos. to your friends.
Enfóquenme bien la cámara. Now focus the camera on me. Usted sabía que hay pastores mandándome gente acá a ver qué está pasando en You know, Phoenix. there's pastors that are sending pastors to see No me what's going está on here in mandando Phoenix. gente porque la gente que me mande se va a quedar en la You're iglesia. not sending people because the people Hay that una send people will stay atmósfera there. tan fuerte en este lugar que tú vas a mandar a espiarme, pero cuando tu gente llegue se van a enamorar de la atmósfera, se van a enamorar de esta You're casa. gonna fall in love with this house. Alguien dígame amén. Someone say Cuando amen. tú cargas una atmósfera, When you carry an atmosphere, escúchame bien, listen well. puede llegar alguien en tu contra, Anyone can come against you. pero cuando entra en tu atmósfera When they enter your se atmosphere, vuelve tu mejor amigo. they become your best friend. Vamos, denle un aplauso al Give Señor. a round of applause to the Lord. Shamandalaba. Número 5. Number 5. Escuche, Listen. las atmósferas The poderosas powerful atmospheres tienen la habilidad have the ability de convencer a la gente to convince people a que se quiten sus for vestiduras. them to take off their garments. Estoy hablando en términos espirituales, nadie se me vaya a quitar la I'm speaking ropa por about acá. spiritual terms. No one take off their clothes here. Estoy hablando en términos I'm espirituales. speaking about spiritual terms. Cuando usted entra en una atmósfera que está cargada de Dios, When you enter an atmosphere that is carried of God, usted no le queda de otra más que quitarse sus you have vestiduras. nothing else left but to take off your garments. Los soldados se quitaron sus armas, The soldiers took off their se garments. quitaron su vestimenta de soldados. They took off their garments of soldiers. Pero no solamente los But soldados, not only the soldiers, también el rey. also the king. El rey tenía la vestimenta más cara y más The importante, king had the most important and most expensive garment pero no on, le quedó de otra but he didn't have anything else más de left quitarse sus but vestiduras. to take off his garment. Escucha, ¿lo quieren oír o no lo quieren Want to oír? hear this, yes or no? ¿Sabes qué representa la What the vestidura? garments represent? Representa el título que tú It tienes. represents the title that Cuando you have. entras en una atmósfera When you enter an que está atmosphere cargada de Dios, that is carried of tú God, vas a tener que dejar el título allá you afuera. have to leave your title A mí outside. no me importa I don't care. cuánta teología tú How much sabes. theology you A mí know, no me importa I don't care. a qué universidad usted haya ido. what university you Cuando went to. usted llega a la atmósfera de You Dios, come to the atmosphere lo of malo God. se tiene que quedar afuera. Bad things have to stay outside. Shamandalaba Kiyama. Y número 6, And number 6, escuche esta. listen to this. Las atmósferas poderosas The powerful atmospheres puede hacer can do o pueden hacer or can make que una persona that a person que no es profeta that is not a prophet profetice. may prophesy. Los soldados no eran The profetas, soldiers were not prophets, pero but profetizaron. they prophesied. Saúl era rey, no era profeta, Saul was a king, he was not a prophet, pero profetizó. but he prophesied. ¿Por qué? Why? Porque tú vives lo que hay en la atmósfera. Because you live what's in the atmosphere. Me voy a tener que bajar. I'm going to have to come down. Traigo mi propia atmósfera I have hoy. my own atmosphere Dije, today. traigo mi propia atmósfera I hoy. have my own atmosphere Traigo today. una atmósfera hoy. I have an atmosphere today. Escúchame bien. Listen well. Escucha esto. Listen to this. Saúl no era profeta, Saul was not a prophet, pero entró en la atmósfera profética but he entered that prophetic y atmosphere. empieza a And profetizar. he begins to prophesy. Los soldados no eran The profetas, soldiers were not prophets, pero entraron en la atmósfera but they profética entered that prophetic y atmosphere. empezaron a And profetizar. they began to ¿Qué prophesy. estoy diciendo? What am I saying? Que no importa That it doesn't matter el ministerio que tú the tengas, ministry that you may el have, título que tú the tengas. title that you have. Cuando entras en la atmósfera de When you Dios, enter God's tú vas a atmosphere, operar en lo que hay en la you're atmósfera. not operating what's in that atmosphere. ¿Puedo ser sincero con Can I ustedes? be sincere with you? Hay una atmósfera en esta casa. There's an atmosphere in this Dije, house. hay una atmósfera en este There's lugar. an atmosphere in this place. Yo no sé si alguien está creyendo I eso. don't know if someone's believing that. Hay una atmósfera en esta casa. There's an atmosphere in Hay this una house. atmósfera en esta There's casa. an atmosphere in Y this te house. digo una And cosa. let me tell you this. Yo he visto I've predicadores seen preachers que no fluyen, that they don't pero flow. cuando vienen acá fluyen. But when they come here, they flow. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque hay una atmósfera en esta casa. There's an atmosphere Cuando in this usted entra house. en una atmósfera When you enter an que ya atmosphere está construida, that is built, usted opera en lo que hay en la atmósfera. you operate in what's in that atmosphere. Oh, mi Dios. Termino con esto. Can I finish with this? Oh my God, necesitamos seguir edificando esta atmósfera. We need to continue to build this atmosphere.
Oh my God. Escucha esto. Listen to this. Siento alargar, hacer una serie de esto. I feel like making a series about this. Hablarles de la atmósfera de Dios. To speak about the atmosphere of God. Cuando Dios baja en el monte Sinaí, When God Él cargaba su propia atmósfera. came down from Mount Sinai, he would Era la carry his own atmósfera de su atmosphere. presencia. It was the atmosphere of his presence. Pero escucha, ¿sabes lo que hace una But atmósfera? listen, look what an atmosphere does. O más bien la pregunta es esta. Or the question is this. ¿Cómo le hizo Samuel? How does Samuel do this? Porque no en todos lados hay atmósfera. Because not in every place there's an Hay atmosphere. lugares, There are y me ha places tocado predicar en varios lugares, that I preach in several places. que cuando usted llega no hay atmósfera. That when you get there, there's no atmosphere. Usted tiene que formar la You atmósfera. have to form that atmosphere. Porque el pueblo no sabe de Because the atmósfera. church does not know about Y es atmospheres. muy difícil fluir en un lugar así. And it's difficult to flow in a place like this. Pero hay lugares donde ya hay una atmósfera. There's places where there's already an atmosphere. Usted llega y se conecta al Wi-Fi. And you get there and you connect to the Wi-Fi. Hay un Wi-Fi espiritual. There's a spiritual Wi-Fi there. Pero la pregunta es, But the question is, ¿cómo le hizo Samuel how did Samuel do this? para formar una atmósfera tan How did he poderosa? do it to form a powerful atmosphere? Era una atmósfera tan poderosa que cualquiera que entraba en esa It atmósfera was a very powerful atmosphere that anyone who entered there se contagiaba de lo que había en la would atmósfera. become contaminated what it was in that atmosphere. Recuerde Now remember que era una escuela de profetas. that it was a school of prophets. Ellos profetizaban They would prophesy, y cuando profetizaban ponían la profecía en la atmósfera. and when they would prophesy, they would put that prophecy in the atmosphere. Por eso el que entraba profetizaba That's porque right. se conectaba a la atmósfera. Anyone who entered would connect to a prophecy, the ¿Cómo le atmosphere. hizo Samuel? How did Samuel do this? ¿Sabe cuál fue el secreto? You know what was the secret? El secreto The secret, fue la revelación de la paternidad. what was the revelation of paternity? Y usted dice, pastor, ¿cómo saca esas tonterías? ¿De dónde saca esas tonterías? And you say, Pastor, where do you get these foolish things from? No son tonterías, es bíblico. It's not foolish things, it's biblical. Escuche, Listen, hemos escuchado que Eliseo tenía una escuela de profetas. we heard that Elijah had a school of prophets. Se le llama los hijos de los profetas. It's called the son of the prophets. Pero me doy cuenta But I que noticed no solamente Eliseo tenía escuela. not only Elijah had a school, Había una escuela en Ayot there was a school in Nayoth dirigida por el hombre de Dios, directed by the man of God, dirigida por el profeta Samuel. directed by prophet Samuel. Samuel empezó un movimiento Samuel began a movement, no solamente profético, not only prophetic, empezó un he movimiento began a movement, igual que el de la iglesia primitiva. same as a primitive ¿Por church. qué, pastor? Why, pastor? Porque la iglesia Because primitiva the primitive church empezó un movimiento con la paternidad espiritual. began a movement with spiritual paternity, Y el profeta and Samuel the prophet Samuel empieza el mismo movimiento. begins that same Por eso movement. se le llaman los hijos de los That's profetas. why it's called the sons of the No eran prophets. hijos de Samuel, They were not sons of Samuel. eran hijos espirituales They de were Samuel. spiritual sons of Samuel. Escuche bien, Listen well. la única forma The only way de formar una atmósfera to form poderosa a powerful atmosphere es cuando la gente capta is when people que capture no es un miembro más en la that iglesia, they're not just another member in the sino church, un hijo de la casa. but a son of the house. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque los hijos tienen el mismo Because ADN. the sons have the same Los DNA. hijos piensan The igual. sons think the Los same. hijos hablan igual. The sons speak Los the same. hijos están en un mismo The espíritu. sons are in the same Los hijos spirit. tienen la misma The visión. sons have the same Te vision. estoy diciendo What am I saying? que donde está la revelación Where there is de la revelation paternidad of espiritual, spiritual paternity, se va a desatar something's going to be released. una atmósfera A poderosa. powerful atmosphere is going to be released. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Oh my God. Donde no hay paternidad, Where there is no paternity, hay puro chisme y división. there's only gossip and division. Donde no hay paternidad, Where there is no paternity, la gente habla mal de su propia iglesia. people speak bad about their own church. Yo he visto gente religiosa hablando mal de su propia casa. Have you seen religious people speaking bad about their own house? Eso solamente lo hace una persona que no entiende que es hijo de esa casa. The people that don't understand that they're a son of the house do this. Porque cuando usted es hijo, usted protege su casa. Because when you are a son, you protect your house. Usted guarda su casa. You save your house. Usted cuida su casa. You keep your house. You take Y care of todo it. mundo And everyone entra en un mismo sentido. enters in the same feeling, Entra en un mismo a espíritu. same spirit.
entra en un mismo acuerdo. They enter in the same agreement. Y donde hay un mismo And acuerdo, when there's the one accordance, se forma una atmósfera a poderosa. powerful atmosphere is formed. Que todo el que entre That all those who enter va a ser influenciado por la is atmósfera. going to be influenced by that atmosphere. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Jesus, tu presencia, Señor. Your presence, Lord. Voy a orar. I'm going to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Hoy más que nunca, Today more than ever. puro piano está bien. Más que palabras, More than words. necesitamos una atmósfera. We need an atmosphere. Las atmósferas hablan por ti. The atmosphere speak about you, for you. Tú no me tienes que decir que eres cristiano. You don't have to tell me that you're a Christian. Con yo entrar en tu atmósfera, yo tengo que saber que eres cristiano. Just by entering your atmosphere, I have to know that you are a Christian. Tú no te tienes que esforzar tanto You don't have to work hard so much y darme un mensaje tan complicado. and give me a complicated message. Con yo acercarme a ti Just by getting close to you y entrar en tu atmósfera, and entering your yo atmosphere, tengo que saber quién tú eres. I have to know who you are. Y la gente allá afuera And people outside está cansada are so tired de la gente falsa, of fake people, hipócrita. hypocrite. Necesitamos We need cristianos Christians con una atmósfera with an atmosphere que donde quiera que lleguen, that wherever they get to, cambien la atmósfera. they change the atmosphere. La gente sienta el amor de And Dios. people feel the love of God. La gente sienta el poder de People Dios. feel the power of God. Necesitamos parar de hablar We need to stop speaking y necesitamos empezar a demostrar and we need to begin to demonstrate lo que somos en Dios. what we are in God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Sharabasotorababakanda. Your presence, Lord. Jesus, cierre sus ojos, Señor. Close your eyes right where you are. Jesus. Jesus.